Bien, aprovechando que Mónica Lavín nos visita desde México, casi única y exclusivamente para participar en nuestra cátedra Mario Vargas Llosa, nuestra cuarta jornada de la cátedra, aprovechamos para conocerla un poquito más, que nos hable de tus obras, Mónica. ¿Tú nos podrías contar un poquito cómo fue ese inicio tuyo? Porque tengo entendido que te interesaba la ciencia, pero ahora te vemos como toda una escritora con muchísimos libros publicados. ¿Cómo es la transición de la bióloga es decir, de las ciencias a las artes? ¿Cómo se da esa transición? Claro. Fíjate que me gustaba leer desde luego y escribir desde adolescente, pero yo no tenía idea cómo se hacía uno escritor. Por otro lado, creía que estaban muertos todos los escritores. Es decir, yo leía, hasta antes de leer a los escritores del boom, que nos acercaron a la literatura, pues leía a autores que ya, digamos, Daniel Defoe, Virginia Woolf, nadie estaba a la mano. Entonces no sabía yo que era posible ser escritor. Y me gustaba la ciencia también. En ese momento así que tienes que decidir qué vas a estudiar, me era muy difícil escoger un solo camino. Ahora sí hay escuelas que te profesionalizan como escritor, pero entonces empezaba a haber talleres literarios, que es lo que yo mientras estudiaba biología, por esta fascinación por el mundo de las explicaciones que da la ciencia, por comprender una serie de mecanismos que tienen que ver con la naturaleza y los ecosistemas, que fue lo que me atrapó, y además entré a una universidad nueva, pública, que tenía un programa muy atractivo, que tenía mucho impacto social también, la parte biológica. Entonces me fue muy difícil decidir salirme mientras estudiaba, pero iba a un taller con un escritor argentino, Mempo Giardinelli, y ahí fue donde empecé a entender el oficio de la escritura. Pero ya trabajando como bióloga, ya cuando me iba a ir a mi maestría, un día en una reserva del desierto, en el Bolsón de Mapimí, tuve que atender a periodistas científicos, porque yo hablaba inglés y me pidieron que yo trabajaba ahí, los atendiera, y ellos fueron la clave para que yo después de ese viaje decidiera hacer lo que hacían ellos, preguntar y escribir. Y entonces ya abandoné la ciencia. A propósito de preguntar y escribir, tengo entendido que tú también eres periodista. Sí. Entonces, ¿cómo, es decir, dentro del mundo del periodismo, o teniendo esa plataforma de periodista, cómo crees tú que el periodismo se ha mezclado con la literatura, y cómo crees tú que te ha afectado la periodista en la creadora de ficción, en la narradora? No soy una periodista así de que esté trabajando en la batalla de la noticia o de la nota cotidiana, sino he tenido columnas o tengo columnas que más bien me permiten el ejercicio de la opinión, a diferencia de la escritura de ficción o de la entrevista. Pero la entrevista más bien la he hecho en radio, y ahora, bueno, en un libro de entrevistas, México Contemporáneo, y ahora en un programa de televisión que comparto con otra escritora, que yo creo que lo que recoge es el espíritu de la curiosidad que hay detrás de todo escritor. Yo creo que escribimos un cuento, una novela, porque queremos aproximarnos a alguna respuesta sobre la conducta humana. Entonces el periodismo, yo creo que lo que me ha dado es la posibilidad de una voz que no es la de la narradora, sino la que lleva mi nombre y puede comentar, indignarse, subrayar los asombros, y por otro lado la periodicidad, que yo creo que labra una velocidad con la pluma y una efectividad y una posibilidad de comunicación, y el ejercicio de estar en la conversación de lo cotidiano. Un libro tarda muchos años en salir, sí. Es un proceso largo. Bueno, evidentemente tú te mueves en varios planos, porque tengo entendido que aparte de novelista, eres cuentista, eres periodista, escribes crónicas. Algo muy curioso que encontré es que eres cronista gastronómica. Entonces, ¿cómo se da cómo estableces ese balance entre estas modalidades de la escritura, y en cuál de ellas te sientes más a gusto? A lo mejor no establezco el balance, eso seguramente pasa, pero me dan diferentes alientos. Esta crónica gastronómica es como empecé colaborando en medios impresos,
una revista que era la vida cultural de una zona de la Ciudad de México, de Coyoacán, y yo escogí escribir sobre lugares de comida, porque me gusta comer. ¿A quién no? ¿A quién no, verdad? Entonces tengo esta curiosidad del paladar y he hecho varias cosas alrededor de ello, pero realmente no me he especializado en eso, sino me decía Paco Ignacio Taibo, padre, que dirigía la parte cultural de un periódico, El Universal, donde sigo escribiendo, decía, Mónica, tú tienes muchos intereses y andas en muchos lados, eso puede ser bueno o malo. Yo no sé si es bueno o malo, pero sigo haciendo eso. Y los géneros, mira, yo nací en el cuento, a la literatura, es decir, el género breve, incisivo, porque a mí me parece que el cuento siempre es vertical, siempre debe apostar por una historia que está bajo la superficie, me sigue gustando muchísimo. Y escribo cuento, yo creí que iba a ser solo cuentista, pero un día nació la necesidad de resolver algo y entonces entré al terreno de los personajes y de sus claroscuros y sus contradicciones, y escribí mi primera novela y me gustó también. Entonces voy, como decimos en México, campechaneando, novela con cuento, y la crónica me gusta mucho porque va con algo que sí creo que es una línea que está en lo que escribo y en cómo vivo, que es el viaje. Me gusta el viaje. Crónica de viaje. Y la crónica de viajes. Y viajo, claro, a la menor provocación. Ya, exacto. Mira, a propósito de primeras obras y de primeras... de intentar ese inicio en la escritura, ¿recuerdas cuál fue el primer cuento, supongo, el primer reportaje o crónica que escribiste, el cual te abrió las puertas digamos, al campo profesional? Mira, el primer cuento que escribí, más bien el primer libro de cuentos, porque en México no había y no hay muchos espacios para publicar cuentos sueltos, ¿no? Lo cual a mí siempre me ha dado mucha envidia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la mayor parte de los escritores se han hecho a través de publicar sus cuentos desde, ¿no?, hace más de un siglo, en revistas, en medios impresos que los dan a conocer y que les permiten luego hacer una antología de cuentos. Pero en México, lo que me acuerdo es de mi primer libro de cuentos, pero sobre todo de un cuento en ese primer libro de cuentos que yo sabía, y también Mempo Giardineri, porque ese cuento casi lo construí a la vera de su observación, de su orientación. Sabía que había un cuento que había dado un salto diferente, que se llama La Carta. Un hombre que llega a un restaurante y dice, me trae la carta, por favor, y lo que le traen es una carta. Una carta. Verdaderamente, y con ese juego, ese cuento que lo he recogido luego en otras antologías personales que he hecho, ese cuento me lo sigo trayendo porque confío en lo que decía Mempo, que ese cuento respiraba ya de otra forma, incluso que no se le notaba el taller. Y de crónicas, fíjate que la primera crónica que me abrió a la escritura fue una crónica que escribí sobre Nueva York. Era cuando empezaba, eran los 80, y yo vine acompañando por azares del destino a una bailarina, Pilar Rioja, que venía a los teatros off-Broadway, al repertorio español. Y entonces antes de venir me había hablado con un periódico a ver si podía mandar algo, y escribí una crónica de estos bailarines de la calle, ¿cómo se llaman? Que hacían este baile callejero, ya hasta se me olvidó, pasó tantos años que ya no sé cómo, que me asombraba mucho, me asombraba cómo estaba tomada las calles por manifestaciones artísticas, ¿no? Músicos o bailarines, y esa fue la primera crónica que publiqué. Y desde ahí en adelante se me abrieron las puertas para seguir haciendo estos textos que a veces eran crónicas y a veces eran comentarios. Me recuerda a Martí, el cronista, que también escribió crónicas sobre Nueva York mientras estuvo viviendo acá. Hay ritual, pero no un ritual tan severo, en el sentido de que si estoy escribiendo novela, sí me propongo una disciplina de trabajo, como si vas a la oficina, a donde sea, de tal hora a tal hora, los días que, por ejemplo, no doy clase. O que a mí me gustan las mañanas para escribir. En la tarde puedo revisar, pero digamos, de la nada llenar una página, imaginar un mundo y además no tener el ruido que significa luego la vida. Me gusta temprano, en mi casa,
eh, si se puede todos los días de la semana, con que se pueda 3 en las mañanas, un pedazo, estoy muy satisfecha. Siempre me preparo un café, pues la mañana no puedo vivir sin café, y en una taza roja. Mi ritual es, o mi fetichismo es mi taza roja. Y ahora, antes tenía una, y cuando se rompía era un drama. Ahora tengo todo un closet lleno de tazas rojas. Media docena Sí. de ellas. Sí. ¿Cuáles autores te influenciaron más? ¿De cuál autor se ve más en tu obra, digamos? Fíjate que eso me es difícil decirlo, pero he sido una lectora de escritores anglófonos. Entonces, quizás porque cuando nos enseñaban inglés en la secundaria, en la escuela, elegían muy bien para nuestra formación las lecturas en inglés. Y en cambio en español había que llevar la historia de la literatura. La lectura en inglés nos acercaba, me acuerdo de Bradbury, leerlo en la secundaria, leer a Quest, leer a Aldous Huxley en inglés, y entonces sentir mucho gusto por la literatura en inglés. Y me parece que esta forma mucho más concisa, sobre todo del short story, tiene que ver quizás con lo que escribo. Me encantan autoras como Flannery O'Connor, Carson McCullers, Eudora Welty. Son autoras que admiro mucho. No sé si está reflejado en mi obra, pero son autoras que me gustan, que me fascina esta parte de lo oscuro, cómo lo resuelven. Y quizás también voces españolas. Pienso que yo leía Fortunata y Jacinta, que no se parece en nada a lo que estoy contando, pero sí. Era Benito Pérez Galdós y su Fortunata y Jacinta, o Mercé Rodoreda y su Plaza del Diamante. En el momento en que yo ya había decidido ser escritora, eran lecturas que provocaban en mí enorme placer y admiración. Me gustaba saber que eran mujeres escritoras y que habían logrado ser escritoras y escribir con esta luz sobre lo oscuro. ¿Tú crees que tú ya tenías ese talento antes de participar en los talleres de Mempo? ¿O fue algo natural que ya tú traías dentro? Yo creo que sí hay una inclinación, porque ¿por qué elige uno, en lugar de ponerse a dibujar, contar historias en palabras? O a pasar mucho tiempo en laboratorio como bióloga. Exacto. ¿Verdad? Sí, que sabes que era lo que menos me gustaba. Lo que más me gustaba era el trabajo de campo. O sea, salir y recoger no sé qué, y observar y anotar. Y ahora me doy cuenta que ese es el espíritu viajero que pide la literatura, la crónica. Pero yo creo que sí hay una inclinación que descubres gracias a que lees. O me imagino que alguien descubre el placer por dibujar gracias a que ve cuadros, o que oye música y entonces descubre que le puede producir placer a lo mejor tocar el piano. Yo tenía, mi padre tenía una máquina de escribir. Yo me acuerdo que a mí me encantaba verlo, el sonido, taca, taca. Siempre todavía me emociona el sonido de las máquinas de escribir. Y yo veía que sacaba hojas y había libros en mi casa, y siempre me gustó esta magia de que un papel con palabras exhalara, produjera un mundo. Y me gustó ser parte de eso, quizás porque tuve hepatitis a los 9 años. Eso, bueno, mi hermana también tuvo porque era muy contagiosa y ella no se volvió escritora, pero a mí, digamos que lo que me pasó ahí es que los libros que leí me cambiaron mi relación con ellos, porque pensé que era maravilloso estas historias de otros mundos, tan lejanos al mío. ¿Pensaste primero en Sor Juana y luego pensaste en hacer una novela sobre Sor Juana, o te cautivó el personaje de Sor Juana y quisiste visualizar, recrear ese mundo de Sor Juana? ¿Cómo sucedió eso? Fíjate que el caso de la novela de Yo la Peor sobre Sor Juana es muy curioso, porque es un reflejo de esta especie de serendipia que ocurre, de algo que no se propone uno y de repente sucede. Es decir, yo hice un viaje en tren por todo Canadá como periodista de gastronomía. ¿Cómo me llevó eso a escribir la novela de Sor Juana? Es porque iba otra chica mexicana, editora de una colección de cocina virreinal, que cuando acabó era un viaje con periodistas de todo el mundo que derivó en la escritura de una novela que se llama Despertar los apetitos. Pero la relación con Ana Benítez Muro, cuando regresamos me pidió un texto para las recetas de Sor Juana,
Bueno, se había encontrado un recetario en el convento de San Jerónimo, una copia facsimilar, se ha atribuido a Sor Juana. Lo que hizo Ana Benítez es, era gastrónoma, chef, murió desgraciadamente hace algunos años, se propuso actualizar todas esas recetas para que se pudieran cocinar en este tiempo, con las medidas, con los modos de cocción, fabuloso. Y a mí me pidió, oye, necesito un texto que acompañe las recetas, o sea, todo viene por la comida. Ahí está. Y entonces, al escribir ese texto, primero dije, Sor Juana y ¿cómo voy a entrarle? Claro. ¿Cómo le voy a entrar? Entonces tuve que averiguar de la persona Sor Juana, o sea, la niña Juana, los sabores familiares, sus entornos, leer Las trampas de la fe de Octavio Paz, leer otros textos hasta que me despertó una enorme curiosidad por la persona y su tiempo. Y eso es lo que me provocó escribir la novela Yo la Peor. O sea que para poder recrear la novela, bueno, el mundo de Sor Juana de su época, tuviste que hacer una revisión histórica, supongo, inmensa, ¿no? Mira, como ha sido muy estudiada Sor Juana, es una de las grandes ventajas y desventajas, pero hay material, muchísimo material. No tenía que ir yo a archivos de primera mano, pero sí tuve que leer mucho, buscando sobre todo lo que me iba a permitir hacer un mundo novelado. Yo no iba a analizar su obra, yo iba a estar en su vida, ¿no? Entonces me servía todo lo que había escrito Sigüenza y Góngora también, que había sido su amigo, las crónicas del motín de 1692 en la Ciudad de México, que es una cosa escrita maravillosamente y que además es en el tiempo de Sor Juana. Entonces sí, buscando materiales siempre, pero materiales hasta que tuvieran que ver con cómo se vestía la gente, las costumbres sexuales de la época, que hay un estudio del Colegio de México de la vida cotidiana en el siglo XVII, y todo eso tuve material antes de empezar la escritura y tuve que buscar otro material mientras escribía porque surgían dudas y necesidades durante el proceso de escritura. ¿Qué tenías que aclarar? Claro, pero ¿sabes qué fue muy bueno? La respuesta a Sor Filotea es un material autobiográfico, escrito de puño y letra de Sor Juana, es el único texto autobiográfico en cuya postura me monté en el silencio sosegado de los libros que ella deseaba, en su espíritu renacentista, curioso, científico y en su audacia política. Los jóvenes de ahora se distraen más con Facebook, con Instagram, con todos los gadgets que ahora existen. ¿Te da la impresión de que hoy se lee menos que antes? ¿O eso está, digamos, la lectura no se ha visto afectada? Mira, por un lado, no estoy muy segura de la respuesta, porque por un lado me parece que los gadgets han ayudado a la relación con la palabra escrita, es decir, hay muchos blogs a los que tienes acceso de buena o mala calidad, ¿no? Eso es lo que hay que formar, o sea, nos debemos de formar para discernir sobre ello. O sea, el tener el Kindle o algún aparato para que los libros sean más accesibles o te los puedas llevar, yo creo que propicia la lectura, pero creo que a todos, no solo a los jóvenes, de repente la adicción al celular, al mundo virtual, nos roba muchísimo tiempo. Por eso te preguntaba, pero no necesariamente leyendo. No, eso, nos roba tiempo, incluso atendiendo a la relación humana con las demás personas. Creo que, por ejemplo, yo para escribir digo, me tengo que decir a mí misma, no ves tu celular, no ves tu correo electrónico hasta las 11 de la mañana al salir al recreo, porque si no, tu cabeza se va por otros meandros, por otros lados. Creo que hay que saber usar las herramientas tecnológicas. Para una novela que requiere investigación, es fabuloso todo lo que puedes sacar de la biblioteca virtual Cervantes desde tu pantalla, ¿no? Pero sí creo que en México se lee poco en pantalla electrónica. Las editoriales reportan pocas ventas por ese medio, el 3%. Lo demás sigue siendo el libro. Creo que sí se lee menos literatura, porque el sistema escolar creo que le ha quitado y ahorita se está volviendo a dar importancia simplemente a la formación lectora, o sea, a una destreza que tiene que ver con la apreciación del arte y con los valores humanos, pero no con la historia de la literatura. Creo que en general el arte ha perdido terreno.
Mira, es curioso porque la pregunta que traía yo en mente después de esta se conecta con esta idea del libro, el libro como tal, como tú y yo lo conocemos, y el libro ahora, el libro digital, el libro virtual. ¿Te parece a ti que el libro, como tú y yo lo conocemos en papel, podría desaparecer? A lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero ¿tú crees que la digitalización de los libros lo vamos a ver más en un Kindle, en una pantalla, más que sostener el libro en las manos? Yo creo que no. O no sé si O quiero... ojalá que no, ¿verdad? O quiero creer que no, porque me parece que hasta ahorita ha coexistido. Ya. Y mientras lo electrónico va variando a una velocidad muy grande, el libro sigue siendo un objeto, pues hasta reverencial, ¿no? Un objeto al que seguimos acudiendo. Y lo que sí creo que es una ventaja es que los libros descatalogados y que ya no puedes encontrar en impreso, hay una posibilidad de que te los encuentres cuando estás ya buscando, porque a mí me parece que lo que no puede producir la lectura o en el internet, a diferencia del impreso, es el encuentro con el libro. El encuentro de un paseante por los libros, es decir, que vas a la librería, lo tomas y te atrae leerlo. Y hasta lo hueles, porque el libro despide un olor particular. Sí. En tu experiencia como escritora contemporánea mexicana, se está publicando en México tanto online como de forma convencional en editoriales, sí. o la cosa va pareja. Cuando firmas un contrato con una editorial, estás firmando para impresa y online. Cuando te dan tu reporte de regalías, te das cuenta que online es muy bajito, porque los escritores ganamos un porcentaje mayor de regalías por online, pero es muy poquito la cantidad que viene de lectura online. La ventaja es que te pueden leer en Puerto Rico, te pueden leer en Japón, si te quieren buscar, y no dependen de la distribución del libro, pero aún sigue siendo muy baja. En realidad, por ejemplo, en México tenemos el problema de que hay pocos lectores, yo no creo que porque no haya interés lector, sino porque tenemos que hacer todos los puentes posibles. No se ha logrado conformar una educación de uso de bibliotecas, y lo que tú mencionas ya ni siquiera a lo mejor hay que ir a la biblioteca, pero tenemos índices de lectura que no permiten, que normalmente un libro, digamos, literario, un tiraje de 5,000 es muy respetable, y 5,000 es muy poco para un país de más de 1 millón de personas. Pero de todas maneras, entonces, ¿crees que al libro convencional le queda una larga vida? Yo apuesto a que le queda una larga vida. Queremos creer que sí. Absolutamente. Yo todavía quiero vestir mis paredes con libreros. Sí, y verlos, los lomos, me dan una certidumbre de algo. ¿Cómo se mueve Mónica Lavín dentro de la traducción y fuera de la traducción? ¿Y qué papel crees tú que juega la traducción de obras extranjeras, digamos, al español y viceversa, de español a otros idiomas? Yo creo que la traducción es indispensable para conocer las tradiciones literarias. Y la traducción, además, hecha por especialistas que hacen su propia versión, que tienen una sensibilidad lectora, una destreza, un enorme placer y gusto por la música del idioma, el sentido. Yo respeto mucho, después de que me he puesto a traducir sobre todo cuentos de canadienses, incluso me dieron un premio, el Governor General, porque he dado peso a la literatura canadiense en México. Bueno, eso me pareció pero eso es por la traducción. Sí. Porque he invitado escritores también, nos hemos propuesto en algunos momentos entonces que estén algunas piezas traducidas para entender quiénes son los otros. A mí me parece una labor indispensable, y yo cuando en México había una revista muy interesante que se llamaba El Cuento, que hacía Edmundo Valadez. La virtud de esa revista es que podíamos leer cuentos traducidos al español de autores que no sabíamos que existían. Entonces me parece que abre a esta conversación universal con las grandes piezas literarias, porque si tenemos que esperar al premio Nobel para poder leer a alguien en nuestro idioma, pues no estamos satisfechos. Debe haber todos estos corredores de ida y vuelta. Pienso México, Estados Unidos, qué mejor forma de conocernos que
que con estos puentes. No, y además ¿no? en este mundo globalizado, ¿no? Sí. ¿Cómo llegamos al otro lado del mundo? Sí. Si no es a través de la traducción. Me parece importantísimo y que haya editoriales que apuesten por eso. En México hay todo un apoyo estatal para la traducción de escritores mexicanos a cualquier otra lengua del mundo, lo cual me parece muy interesante. ¿Cuál es tu opinión sobre la democratización de la literatura o la autopublicación? ¿Se está dando eso en México, ese fenómeno? ¿Y cómo se ve desde el punto de vista de una escritora que está publicada por editoriales ya requete conocidas, ¿no? Archiconocidas? ¿Cómo se da eso? Es un tema escabroso, ¿verdad? El de la autopublicación. Sí se está autopublicando gente porque Internet permite esta vía más fácil. No permite, exacto. Y ahora está sucediendo un fenómeno que a mí me asombra mucho, que las editoriales están buscando a estos muy jóvenes que se autopublican y que tienen muchos visitantes, y entonces les publican el libro y garantizan un éxito. Pero eso es mercado. Ya. Eso es mercado. Con estos likes, que ahora vivimos en este mundo del like, ¿no? Claro. Y el dislike pues es muy grave. Sí. Pero yo sí desconfío de la autopublicación. Sí. También puedo desconfiar de las editoriales, porque un excesivo criterio comercial puede dejar fuera algo con mucho valor literario. Pero ahora hay todo un movimiento de editoriales independientes en el mundo que publican en pequeños tirajes, pero publican piezas literarias más arriesgadas, más interesantes. Yo creo que sí, el filtro de calidad, que siempre estará sesgado por una subjetividad, pero me parece que todo libro es, después de haber sido escrito, es también parte de un equipo, que la edición juega un papel importante. Y si yo leo a alguien autopublicado, a lo mejor mi riesgo es mayor, a lo mejor no, pero lo que sí he visto, porque doy talleres con jóvenes, terminan sus novelas y no encuentran dónde publicar, y yo entiendo que pasado un cierto tiempo, ¿qué haces con eso? ¿Quieres tener un lector? Para eso escribiste el libro. Entonces, creo que en este mundo de excesivas publicaciones y no suficientes publicaciones, y donde la velocidad por la novedad, o sea, un libro deja de ser novedad tan rápido. Sí. Y entiendo que tengas sed de autopublicación. El riesgo es para el lector. De alguna manera se ve amenazada la calidad. Sí. El producto final. Yo creo que sí. Sí. Cuéntanos un poquito sobre la literatura mexicana actual. Según tu punto de vista, ¿qué temas les interesan a los escritores, digamos, no tanto de tu generación, sino de la generación, digamos, de los que están ahora iniciándose en la narrativa, en la poesía, en la literatura en general? ¿Qué temas les interesan? Si tú puedes darnos tu opinión sobre eso. Mira, yo lo que veo es un peso enorme de la violencia en la literatura que se escribe de los jóvenes. Temas muy descarnados, temas que tienen que ver con, digamos, no es una literatura que aspire a encontrar el centro de la dulzura o la ternura o la luz, sino de repente tintes de ira y de denuncia, de subrayar, digamos, como que se carea más con el periodismo, con lo social, problemas de migración, de maltrato, del narco, problemas que existen pero que no son los únicos, que digamos no es lo único que está pasando, pero creo que eso lo que hace evidente es que los jóvenes han vivido con han transitado, ese es el mundo que les ha tocado vivir y esa es la carga de información que han privilegiado los medios. Y entonces noto, por ejemplo, me tocó prologar un libro de narradoras mexicanas nacidas en los 70 y me asombraba que no todos los temas eran de violencia, pero incluso en el terreno amoroso es el desarraigo amoroso, como que se está reflejando este mundo de falta de carente de utopías, de nuevos paradigmas, y eso está en lo literario. Encuentro generaciones muy preparadas, o sea, más bien los nuevos escritores, más que combinar el periodismo con la literatura como una forma de vida, han combinado la academia con la literatura. Entonces saben de autores, están muy bien armados, un manejo del lenguaje exquisito, pero donde incluso sus vidas
como esto que llamamos la autoficción ahora, es parte importante del ingrediente novelístico. Acabo de publicar una novela, así recién publicada hace un mes, se llama Cuando te hablen de amor, y precisamente es 3 generaciones alrededor del tema del compromiso amoroso. La pareja, es la Ciudad de México, un estrato que tiene que ver con la clase media alta y con las clases populares del centro, que tiene que ver con bodas, con la ilusión esta que se escenifica casi, se viste de tul, y los personajes escépticos o desencantados o todavía buscando un resquicio en eso que podemos ser a través del amor. Y entonces todavía no pienso una nueva novela. Bueno. Estoy en libro de cuentos. Estás de vacaciones ahora recuperando las energías. Novelísticamente sí, pero cuento no, porque el cuento lo bueno es que no tienes que sentarte diario, sino escribes un cuento un mes, lo trabajas, responde más al caos el cuento, ¿no? Y estoy armando un libro de cuentos. Como ese se va escribiendo mientras incluso escribes la novela, ahora estoy sobre ello y esperando decidir cuál será el tema de la nueva novela. Muy bien, muy bien. Nada, Mónica, pues mira, muchas gracias por habernos permitido conocer un poquito más de ti y de tu obra. Y de nuevo, para la revista Review, Arts and Literatures of the Americas, que va a compartir esta entrevista también, te queremos agradecer tu presencia aquí en Nueva York y en particular en nuestra casa de estudios, City College. Bienvenida y esperamos que vuelvas otra vez. Yo también. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado a mi persona. Gracias.